¿Y si la muerte no fuera el final? Tu cuerpo deja de funcionar, tus latidos se detienen, pero tu mente desafía las leyes de la termodinámica, atraviesa el espacio y se inmortaliza. ¿Por qué no en un avatar pensado para guardar tu memoria en discos por siempre? Conectomas de tu cerebro, inmortalidad biológica digital, avatares robóticos. ¿Quién eres ahora? ¿Dónde termina tu humanidad y empieza tu eternidad? ¿Es esto ciencia ficción? No, es ciencia en proceso. Bienvenidos al nuevo experimento humano, vivir por siempre, o quizás no puede llamarse vida. Hoy, en un café en el tiempo, la sentencia de la termodinámica, la muerte térmica del universo y la inmortalidad ansiada por el ser humano. El fuego nos brindó luz, calor y protección, pero dominarlo significaría el inicio al camino del conocimiento y civilización. El gran paso de la humanidad hacia el control astuto de la naturaleza. Antes temido y sagrado, ahora estaba a nuestras órdenes. Siglos después, en 1698, Thomas Savery utilizó el calor para mover máquinas y bombear agua. A partir de este momento, ocurrió el mayor salto de desarrollo de la historia humana. Se crearon las máquinas, giraban ruedas, locomotoras y barcos. Nacieron las fábricas. Sin embargo, había un misterio. No se comprendía del todo el calor. Por más esfuerzos que se realizara, nunca se lograba aprovechar totalmente. Siempre se perdía parte de ese algo. Cientos de años después, aparecen unos superhéroes que sin saberlo estaban descubriendo las leyes que gobiernan las máquinas, la vida, la muerte y el destino del universo. En 1824, Sadi Carnot analiza cómo convertir el calor en trabajo a través de un fluido que absorbe calor de una fuente caliente, realiza el trabajo y lo cede a una fuente más fría. Aquí nace el concepto de ciclo térmico y la eficiencia de las máquinas térmicas, que están limitadas por las leyes de la naturaleza a no poder convertir todo el calor en trabajo útil. Es 1842. El médico y físico autodidacta Robert Mayer atendía a marineros en los trópicos. Notó algo curioso. La sangre venosa era más roja de lo normal. Eso significaba que había menos oxígeno siendo consumido en el cuerpo, lo que lo llevó a pensar, ¿será que en climas cálidos el cuerpo necesita menos combustión interna para calentarse? Dedujo que el calor, el movimiento y la vida misma no son más que formas distintas de una misma entidad, la energía, y sin experimentos físicos, solo a través de razonamiento teórico y observaciones fisiológicas, calculó precisamente que una caloría equivale a levantar unos 426 gramos a 1 metro de altura, por lo que el cuerpo no usa como calor lo transforma en movimiento. De esta manera, nace uno de los principios de la física moderna. La energía nunca se pierde, solo cambia de forma. Años después, su idea sería reconocida como una ley universal. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En 1849, William Thomson, conocido como Lord Kelvin, logró definir la escala absoluta de la temperatura y concluyó que la energía se conserva, pero que su calidad se degradaba. Finalmente, en 1850, Rudolf Clausius estudió cómo se distribuía el calor en un sistema cerrado. Observó que no toda la energía lograba convertirse en trabajo útil y propuso una magnitud para medir este desorden térmico creciente, o parte de la energía inutilizable. Lo llamó entropía. Y es un poco complicado de entender, pero la entropía es el desorden natural al que tienden las cosas, la razón por la que el hielo se derrite,
o los cuerpos envejecen y el universo se enfría poco a poco. La entropía se puede calcular de distintas maneras, y a todo este conjunto de principios por estos superhéroes se le conoce como termodinámica, las leyes del calor. Y así funciona el cosmos, pero también nosotros. Cada segundo de vida somos un sistema que roba orden al universo, y ese orden robado lo pagamos con calor, con desgaste, con descomposición. La inmortalidad sería, en el fondo, una lucha eterna contra la entropía. Poder vencer el tiempo, a la vejez y sobre todo a la muerte ha sido y seguirá siendo la mayor búsqueda que escapa de las manos del hombre. Desde tiempos antiguos, con relatos como la búsqueda de la inmortalidad en la epopeya del Gilgamesh sumerio, leyendas como la mítica fuente de la juventud, el elixir de la vida eterna en la alquimia o la piedra filosofal medieval, hasta rituales mesoamericanos que prometían trascender la muerte a través del sacrificio o con la conexión con los dioses. La física del envejecimiento puede explicar parte de esta realidad, usando las leyes de la termodinámica. Existen 3 leyes. La primera ley simplemente afirma que la cantidad total de materia y energía es constante. No puedes obtener algo de la nada. La segunda ley nos dice que en un sistema cerrado, el caos y la descomposición siempre aumentan. La tercera ley dice que nunca se puede alcanzar el cero absoluto en temperatura. Es la segunda ley la que domina nuestro universo, nuestras vidas. Establece que todo tiende a desgastarse, oxidarse, desintegrarse y eventualmente morir. Esto significa que la entropía, que es una medida del caos, ya sea térmica o de otro tipo, siempre aumenta. El universo avanza hacia un estado cada vez más caótico. Desde el Big Bang, el universo ha continuado expandiéndose y enfriándose. A medida que las galaxias se alejan, el espacio se vuelve más vacío, menos enérgico, menos interacción, más desorden. Si observamos la segunda ley de la termodinámica, vemos que esta desigualdad indica que todo proceso real, irreversible, pues la entropía total del sistema y su entorno no disminuye. Si consideramos al universo como un sistema aislado, en donde nada entra ni nada sale, entonces su entropía total no puede disminuir, pero sí puede aumentar debido a procesos internos irreversibles. Además, a medida que el universo se expande, la radiación y la materia se dispersan, lo cual permite un aumento de entropía. Cada estrella que muere, cada proceso irreversible, nos acerca más al momento en donde ya no hay intercambios de temperatura ni energía útil para realizar trabajo. Sin calor, sin movimiento, sin vida. Entonces se alcanzaría un equilibrio térmico universal. Las estrellas se apagarán, los agujeros negros se evaporarán por la radiación de Hawking y toda la materia se descompondrá en partículas elementales. Eventualmente, la temperatura del universo caerá casi a 0 Kelvin, un estado de energía mínima y máxima entropía, donde ya no ocurrirá ningún proceso físico significativo, un universo vacío y frío. A este destino, predicho por la segunda ley de la termodinámica y reforzado por la expansión acelerada del cosmos, se le conoce como el Big Freeze. Pero, ¿y si no quisiéramos aceptar este destino? ¿Y si la humanidad, desafiando la entropía, intentara vencer el desgaste, la vejez y hasta la muerte? Por eso, abordaremos 2 posibilidades: la inmortalidad biológica y la inmortalidad digital. Mago
Ana, eh. Ana